Bueno, queridos hermanos, hermanas, muchísimas gracias por conectarse a la lección número 2. Y, ah, y sí, como decíamos en la introducción, este curso es un curso muy doctrinal, ¿verdad? Y nos va de pronto a tocar fibras más sensibles de algunas denominaciones con las que nosotros estábamos o hemos estado. Pero a la luz de las escrituras, queremos que el Señor nos muestre la verdad bíblica, ¿verdad? En donde tengamos paz de saber que somos perdonados de nuestros pecados, que somos comprados, redimidos, rescatados con la sangre de Cristo y que un día estaremos en el cielo no por algo que usted y yo hayamos hecho, sino por la obra redentora 100% de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La clase anterior hablábamos un poquito sobre la historia de la iglesia, el desarrollo histórico, ¿verdad? De cómo llegamos a tener tantas denominaciones hoy en el mundo. Y fue el desarrollo histórico, cómo se desarrolló la iglesia primitiva, ¿verdad? Los cambios que tuvo, el poder del ser humano que se enfocó más en el poder, que se enfocó más en la política, si se podría decir, y poquito a poco iba poniendo a un lado la palabra de Dios, al fin que ya no se hablaba más de las escrituras, sino se hablaba más del poder del Papa, del dominio, cuántos países, cuántos continentes domino, y así fue como se fue perdiendo la, la, la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar las diferentes denominaciones, su desarrollo hermenéutico, que es la interpretación bíblica de la palabra de Dios. Vamos a ver eso a la luz de las Escrituras. No sin antes comenzar con una oración, pidiendo que sea el Señor quien bendiga la clase de esta mañana, que bendiga a cada uno de nosotros y que sea el Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, nos lleve a los pies de Cristo para escuchar, para aprender con ojos de fe, con corazones de fe y con oídos de fe también. Oremos. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, quienes trabajaron diligentemente, con riesgo personal inclusive, y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy, Señor, te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que salva. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, quizás yo creo que al comienzo de la clase ya hablamos un poquito, algunas preguntas de la tarea, sé que fueron como 3 o 4 preguntas, pero vamos a hablarla en lo que podamos en esta mañana. ¿Qué les pareció el video antes de todo? ¿Tuvieron la oportunidad de ver el video? Básicamente fue un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Sí, amén, pastor. Muy buenos José días. Ricardo, buen día, bienvenido hermano, adelante. Que Dios lo bendiga y a cada uno de los hermanos. Sí, pude ver el video y sí, está muy bien explicado. Gracias. Gracias, querido hermano. ¿Alguien más? Y si de pronto ya desea empezar con esta pregunta, también puede bien hacerlo. ¿Qué método, qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica Romana? Querido Ángel, adelante hermano, gracias por su participación. El micrófono, querido hermano. ¿Ahora me se escucha? Correcto, ahora sí. Adelante. Eh, el método, dice, el método teológico en el mundo, como decir los niños, disculpadme porque me escuchan los nietos, ¿vale? El método teológico busca encontrar el método
teológico busca encontrar significados más profundos. Por favor, a ver, estoy estudiando, va para allá los niños. Vuelvo a repetirlo. El método método alegórico, ese es el nombre, alegórico. El método alegórico busca encontrar significados más profundos y simbólicos en el texto bíblico, más allá de su sentido literal. Este enfoque fue muy utilizado por los padres de la Iglesia como origen Agustín, que era el Papa en aquellos tiempos, quienes intentaron las escrituras de manera que revelaran verdades espirituales y morales. El contexto histórico en este momento se desarrolló un contexto donde la Iglesia buscaba entender y explicar la fe cristiana en relación con la filosofía griega y las tradiciones culturales de la época. La alegoría permitía a los teólogos conectar las enseñanzas bíblicas con contextos más amplios de moralidad y espirituales. Vemos que querían ser más que Dios y querían interpretar más que Dios, los católicos. Amén. Gracias, Ángel. Excelente la investigación, el resumen. Muy bien, entonces, resumiendo, querían tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Y si no, pasamos con ¿verdad? El método de interpretar las escrituras que se desarrolló en la Iglesia Católica Romana es el siguiente. Confiaron tanto en las escrituras como en las enseñanzas orales de los apóstoles, que los apóstoles, debo decir, habían transmitido a la gente la tradición sagrada, ¿verdad? Segunda era la falsa creencia de que los obispos y el Papa eran los custodios de la verdad, un poquito lo que decía Ángel. Ellos eran los únicos, ¿verdad? Que primero tenían ese acceso a las escrituras y a la sagrada tradición que le llamaban, y que Dios les dio la única autoridad a ellos para decir al mundo lo que Dios quería que dijese, ¿verdad? Y otro, la palabra de los hombres, la tradición y la palabra de Dios, de las escrituras, llegaron a ser autoridades iguales, ¿verdad? Entonces, no importaba si de pronto una tradición surgía, si el Papa decía algo, y si eso creían ellos, ¿verdad? Que encajaba en su enseñanza, en su doctrina, en su dogma, y eso era lo que hacía. Por eso en la introducción dijimos, como decía Ángel también, poco a poco, la palabra de Dios fue perdiendo su autoridad, y después las tradiciones, todo lo que la psicología, la filosofía en la Iglesia Católica, hay muchísima filosofía, fue llevando a que el ser humano tuviese ese control absoluto, y ellos interpretaban la Biblia como quisiesen. Inclusive el Espíritu Santo estaba bajo el dominio de estos obispos, de estas personas, de los altos cleros, ¿verdad? Que ellos tenían la única autoridad de poder interpretar. Hasta el día de hoy existe la enseñanza de que el Papa es el único que puede comunicarse con Dios, ¿verdad? Dios le dice a él lo que quiere que comunique al ser humano, a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso vemos esa misma enseñanza hoy en día, menos escritura y más tradición, más poder del ser humano, ¿verdad? La primera cosa. Y eso, como resultado de eso, claro, que dio frutos a dogmas, enseñanzas que no las encontramos en la Biblia, desafortunadamente. Muy bien, esta es la primera cosa. ¿Qué pasó en la iglesia en 1517? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe
¿Qué pasó en 1517? Querido Ángel, si puede hacer una síntesis cortita, por favor. Amén, amén. Amén. ¿Qué pasó en la iglesia en 1917, en 1517? Ujú. En 1517 ocurrió un evento crucial en la historia de la iglesia que se conoce como la Reforma Protestante. En este movimiento fue iniciado por Martín Lutero, un monje agustino y teólogo alemán que publicó sus 95 tesis el 31 de octubre de ese año. Contexto histórico y cultural. En la Iglesia Católica Romana, en ese tiempo, enfrentaban críticas por diversas prácticas, entre las que se destacaban y la... Pero un segundo, por favor, un segundo. Sí, hasta ahí está bien, hermano. Muy bien. Entonces, gracias por los comentarios aquí también. Ahí está. Lo que hicimos en una pequeña introducción al tema de Martín Lutero el día lunes. Ah, entonces, aquí vemos por qué. ¿Por qué sucedió esto? No fue como que Martín Sí, Lutero vuelvo era repitiendo, ¿vale? un... Porque estamos iniciando Sí, hasta ahí está en el bien, hermano. Ya contexto. vamos a avanzar. Gracias por su comentario. Ya nos dio la introducción. Ah, y luego, no porque él dijo, voy a hacer lo que voy a hacer, pero él notó, ¿verdad? Esa separación de la iglesia y de la palabra de Dios, que ya nadie, como decimos acá, se preocupaba por abrir la Biblia, por estudiarla, por escuchar la voz de Dios a través de las escrituras, sino todo lo que la gente hacía era escuchar a los papas, a estos líderes, a estas personas que estaban a cargo, ¿verdad? Eso me lleva a pensar en el texto bíblico donde dice Jesús que vio a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y sintió compasión de ellas. Lo propio estaba pasando aquí. Había muchos pastores, pero ninguno de ellos le estaban dando el alimento espiritual, el agua de vida a esas ovejas que estaban hambrientas y sedientas de escuchar la palabra de Dios. Como bien decían ustedes en el chat y también Ángel, la reforma de la iglesia, ¿verdad? Ahí está, en 1517, el 31 de octubre, como bien decía Ángel y los hermanos, hermanas que escribieron en el chat también. A, a través de los esfuerzos de Martín Lutero, el mensaje del Evangelio se desenterró, ¿verdad? Que había estado enterrado por siglos bajo las tradiciones y los escritos de la Iglesia Católica. Literalmente fue redescubierto, ¿verdad? Después de más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana era la única iglesia, ¿verdad?, que había dominado el occidente. Por fin, ahora ya no era la única, había otra más. Por eso lo que pasó, ¿verdad? El enojo, la excomunión a Martín Lutero, todo lo que hicieron la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se sintieron perseguidos, se sintieron como que iban a perder su poder, su dominio y todo eso. Ok, ¿cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? Si desean, hermanos, hermanas, participen aquí también. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? Aquí hay dos, si desean, como para que tengan una idea. ¿Voluntario, una voluntaria? ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? Bueno, y también si después puede seguir participando, pero bueno, primero, ante todo, el redescubrimiento del mensaje del Evangelio, del perdón completo y gratuito de Cristo. Primero, el redescubrimiento del mensaje del Evangelio, del perdón completo y gratuito en Cristo Jesús, ¿verdad? Ángel, ¿por qué? ¿Por qué Amén, amén. este redescubrimiento es importante para nosotros?
cuáles fueron las principales reformas, las reformas que hizo Martín Lutero. Martín Lutero, a través de la reforma protestante, introdujo varias reformas teológicas y prácticas que transformaron la comprensión del cristianismo. A continuación, se presentan algunas de las principales formas que se promovió. Principales reformas de Martín Lutero. La justificación por la fe. Lutero enfatizó que la salvación se recibe únicamente por la fe en Jesucristo y no por obras. Este principio se basa en el pasaje como Efesios, capítulo, versículo 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Este enfoque contrata con la enseñanza de que las obras y la indulgencia podían contribuir a la salvación. Amén. Gracias, querido Ángel. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, sí, bien dijo, y ahorita vamos a profundizar las tres solas, ¿verdad? Solo por gracia, solo por fe y solo por las escrituras. Pero ante todo, el redescubrimiento, ¿verdad? Eso fue una de las cosas más importantes, llevarlos a los pies de Cristo para que la persona común abra la Biblia y lea en su propio idioma. Lutero dijo que las escrituras eran la única fuente de doctrina y práctica. La Biblia debe interpretarse a sí misma, ahora que estamos hablando de la hermenéutica, ¿verdad? Por eso encontramos las respuestas a nuestras inquietudes en la Biblia. Muy bien, siguiente. Entonces, ¿quiénes fueron Calvino y Zwinglio? A ver, ¿quiénes fueron Calvino y Zwinglio y en qué se diferencia su método de interpretar la Biblia? Entonces, este es como un resumen. Vamos a alguien más que tenga la investigación a mano para que pueda participar, por favor. Vamos, querida Alicia. Después regresamos con Ángel, perdón. ¿Quiénes fueron Yo estos dos puse hombres? que fueron los padres teológicos de la Iglesia protestante y reformadas evangélicas. Las doctrinas bíblicas tienen que ser entendidas y aceptadas en base al razonamiento humano. Sometieron la palabra de Dios a su razón humana. Excelente, excelente, querida hermana. ¿Algo más que agregar, Ángel? Algo cortito, por favor. Úricos, no sé pronunciar este nombre, pero lo voy a letrear. Z-W-I-N-G-L-I-O. Windows, ¿no será? Y Juan Es Zwinglio, Calvino. ajá, Zwinglio, ajá. Y Juan Calvino, y en que se diferenciaban en sus métodos de interpretar la Biblia a la de la Lutero Martín. Ericos, como has dicho tú, yo no sé pronunciar el nombre, y Juan Calvino fueron dos figuras claves en la reforma protestante, cada uno con sus propios enfoques teológicos y métodos de interpretación de la Biblia. A continuación se presenta un resumen de sus vidas y sus diferencias con Martín Lutero. En cuanto a la interpretación bíblica, empezamos con Iricos. No sé pronunciar el nombre, vuelvo a decir, Está bien, hasta ahí vamos, hermano, para no pasar mucho tiempo en esto. Después vamos a hablar un poquito más de ellos. Gracias por su trabajo formidable, hermano. Entonces vamos a Amén, avanzar amén, un poquito. hermano. José. Amén, hermano. Uno de ellos fue humanista, perdón, Correcto. Zwinglio fue humanista y Calvino como abogado. Excelente. Entonces, imagínese usted un humanista. Sabemos lo que estos humanistas han hecho por el mundo, ¿verdad? Siempre le dan la razón al ser humano, inclusive sobre la autoridad misma de Dios. Uno es humanista, ¿verdad? Siempre resalta
tiene que estar en primer lugar la razón humana, el entendimiento, la lógica, ¿verdad? Y el otro, como un abogado, sabe cómo argumentar las cosas. Entonces, estos dos se enfocaron mucho en la razón humana. Y vamos a ver eh, su aplicación práctica en muchas de las iglesias de hoy en día, porque son pues los fundadores de la iglesia protestante y reformada. Y vamos a ver su enfoque, su énfasis, su aplicación de la palabra de Dios, que colocan literalmente a la razón humana, el entendimiento, los sentimientos, a la par de la palabra de Dios. Cuando la Biblia, Martín Lutero dice que nuestra razón humana, nuestro entendimiento humano debe estar sometida a la palabra de Dios y no al revés. Entonces, como dice aquí, Ulrico Zwinglio, él era un suizo, ¿verdad? Humanista, como ya dijeron ustedes, y Juan Calvino era un francés, contemporáneos de Martín Lutero, aunque estaban de acuerdo en algunas cosas prácticas o cosas doctrinales, teológicas, en la aplicación práctica, debo decir, esa es la palabra. En la aplicación práctica de la palabra de Dios no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Otra vez, porque la razón humana no les permitía someterse a la palabra de Dios. Muy bien, entonces pues vamos a estudiar un poquito más de ellos y vamos a ver cómo su forma de ver las escrituras han interferido muchísimo, interfieren hasta el día de hoy en la enseñanza de muchas iglesias o denominaciones hoy en día. Muy bien, aquí está ya, no pasamos. Muy bien. Vamos a ver los objetivos, no hablamos de los objetivos al principio, examinar la vida de Martín Lutero a la luz de las escrituras, de la interpretación bíblica, a comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia, analizar las equivocaciones más comunes de la interpretación de la Biblia. Muy bien, un resumen un poquito de Martín Lutero, vamos a ser breves aquí y reiteramos, no somos seguidores de Martín Lutero, sino que somos seguidores de Cristo. Martín Lutero llevó a la iglesia a los pies de Cristo a ver las Escrituras como la única fuente de enseñanza donde encontramos a Cristo, quien nos da el perdón absoluto de todos nuestros pecados, pero un mortal, un hombre pecador como nosotros, que Dios usó para llevar a la gente a los pies de Cristo, al mundo a los pies de Cristo, ¿verdad? Bueno, una reseña histórica. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Su padre se llamaba Hans Luther, era un minero de cobre, ¿verdad? Que trabajaba como empleado antes y después ya fue avanzando y puso su propia compañía de trabajo, ¿verdad? Su deseo ferviente era que su hijo fuese abogado. En aquella época la educación era difícil, era costosa, pero Hans Luther quiso que su hijo, ¿verdad?, sacara a la familia de la pobreza y le ayudara en los negocios familiares. Pero en 1505, Lutero juró convertirse en monje y pronto ingresó al monasterio agustino en Erfurt, Alemania. Esto fue después de un incidente que le pasó. Iba en camino después de visitar a sus padres y hubo una tormenta que era rayos, relámpagos y todo, y él sintió que iba a morir. Entonces hizo una promesa que si Dios le libraba de esta situación, él se convertía en monje. Y Lutero, siendo un hombre de honor, lo hizo y después se convirtió en sacerdote, como dice la historia, para desgracia de su padre, porque el padre no quería para nada, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517, Lutero, ya con algunos doctorados en teología, un hombre muy capacitado, muy estudiado, colocó un documento ahora conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que era un lugar donde la gente colocaba anuncios, colocaba cosas, ¿verdad? Pero estas
95 tesis era como unas quejas contra lo que estaba sucediendo, la venta de indulgencias, que era para recolectar dinero para construir la Basílica de San Pedro. Entonces, lo que las indulgencias eran que básicamente alguien pagaba, eran papeles que pagaban, que compraban con plata, y eso les daba básicamente pues como derecho a pecar. Decía, ya tengo mi papel, mira, ya Dios me perdona, Dios me quiere y voy a ir al cielo, inclusive. Entonces, eso Martín Lutero se incomodó porque no es nada bíblico, ¿verdad? Y él escribió estas 95 tesis con el afán de debatir, con el afán de que le expliquen lo que estaba pasando y que todo esto iba en contra de las escrituras. En 1521, Lutero fue convocado a una reunión en Worms. Se encontró con la demanda de retractarse de todos sus escritos. Entonces, acá, justo en esa época, estaba sucediendo la imprenta y se imprimieron todas las 95 tesis de Martín Lutero y todo el mundo las leía, ¿verdad? Y llegó a las manos del Papa, de las autoridades principales, y de una le llamaron a Martín Lutero bueno, no a darle opción, sino a retractarse, ¿verdad? Que todo lo que has dicho tienes que retractarte y así estás en paz con la Iglesia católica romana, pero Martín Lutero dijo que no. En 1925 Lutero bueno, antes, ¿verdad? Nosotros sabemos las famosas líneas del Martín Lutero que estaba frente al consejo, el rey Carlos V estaba allí y todos le obligaron que se retractara y Martín Lutero dijo que no, a no ser que ustedes me muestren lo contrario con la palabra de Dios, yo no me retractaré y que Dios me ayude. ¿Verdad? Lo declararon, lo excomulgaron, lo declararon hereje, le dieron el permiso a cualquiera que lo mate, ¿verdad? Pero y las autoridades, él tenía algunos amigos, lo escondieron en un castillo, y ahí Martín Lutero empezó a escribir el Nuevo Testamento con la ayuda de algunos amigos. En 1525, Lutero se casó con su amada Catarina Bambol. Tuvieron 6 hijos. Ella era una ex monja que se había salido del convento. En 1529, Lutero publicó 2 catecismos como ayuda para enseñanza de las Escrituras. Estos 2 catecismos surgieron porque Martín Lutero veía la negligencia en el conocimiento de la palabra de Dios. Había sacerdotes, líderes espirituales que ni siquiera sabían el Padre Nuestro. Y él se incomodaba, decía, ¿cómo pueden ser líderes espirituales cuando no saben lo básico, no saben cómo guiar al pueblo de Dios? Y si ni saben el Padre Nuestro, peor van a conocer las Escrituras. Entonces Martín Lutero preparó 2 catecismos, el catecismo menor para instruir, educar, capacitar a los niños en las casas, y el catecismo mayor para estos líderes que estaban a cargo de congregaciones pequeñas, pero que desafortunadamente no sabía nada. Martín Lutero se incomodó mucho con la negligencia de los líderes que no estudiaban la Biblia, que no conocían nada de Dios. ¿Verdad? Muy bien, ese es un poquito de la historia de Martín Lutero. Y el 12 de febrero de 1546 Lutero murió en la casa por causas naturales. Muy bien, poquito una reseña histórica. A veces estamos hablando un poco de lo que pasó, pero no es nuestro enfoque Martín Lutero. Aquí están las 3 solas. Otras denominaciones tienen las 5 solas, pero nosotros vamos a enfocar en las 3 solas de la Reforma Luterana. Y aquí sí, hermanos, pido su participación porque vamos a analizarlas a la luz de las Escrituras cada sola. Vamos a empezar con sola gracia. ¿Qué significa para usted sola gracia? Bueno, acá está en el latín, que fue hecho sola gratia, sola escritura y sola fide. Muy bien. Solo gracia. ¿Qué significa esto para ustedes?
¿Qué significa para usted sola gracia? Vamos con Ángel, directo al grano, querido Ángel, y luego después Eh, vamos con la Janet también. gracia, amén. La gracia es un favor inmerecido, no merecemos nada, pero gracias por su gracia, aleluya, gloria a Dios por fe, por la fe, somos salvos. Amén. Gracias, querido Ángel, excelente. Janet, querida, cuénteme qué es la gracia de Dios. Solo por gracia, que usted y yo somos salvos, solo por la gracia de Dios. ¿Verdad? Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, para mí, la solo gracia significa que eh, nosotros no necesitamos de ningún otro recurso ni echar mano de nada más para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. ¿Verdad? Que no hay otro recurso, ¿verdad? El único recurso es, es Jesús, ¿verdad? Y la palabra gracia eh, es como algo que no merecemos, es un don, es un regalo, ¿verdad? Viene de carisma, ¿verdad? De algo bonito, de algo hermoso, algo poderoso que Jesús nos dio y que nadie más lo puede dar, o sea, solo Jesús basta para salvarnos. Gracias, querida hermana. ¿Alguien más? Voy a revisar los chats también. Aquí está. Muy bien. Excelente. Entonces, solo por gracia, amor inmerecido. Somos perdonados por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Y aquí podemos fácilmente mencionar a Efesios, como bien mencionaba Ángel, Efesios capítulo, Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Ahí está clarito Efesios 2, 8, 9, que habla de este amor inmerecido que no hemos hecho absolutamente nada. Y créame que el propio Martín Lutero experimentó esto en su vida porque él se sacrificaba, él hacía sacrificios, se golpeaba, él se lastimaba y todavía veía a ese Dios como un Dios exigente, un Dios que demanda mucho de él y que él humanamente no lo podía dar. Entonces, cuando el Señor a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, le reveló estas verdades que el justo por la fe vivirá, y era como algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, que somos salvos por la gracia de Dios, ese favor inmerecido, algo que usted y yo no lo hemos hecho, pero que Dios en su bendita gracia nos lo ha dado. Entonces, las tres solas de la Reforma. La siguiente, ¿qué significa? Solo por la fe. Solo por la fe. Está un poquito, ya lo coloqué. ¿Qué me cuenta? ¿Qué es la fe para usted? Solo por fe. Vamos, Janet, adelante, hermana. Bueno, la fe, como dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y esa convicción que nosotros no vemos, ¿verdad? Entonces, nosotros los que hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo, tenemos que vivir de esta manera, ¿verdad? Por fe, aunque no veamos, aunque no sea palpable, ¿verdad? Tenemos que tener esa certeza, esa convicción. Y solo por la fe en Cristo Jesús nosotros somos salvos, ¿verdad? O sea, no hay otro camino, ¿verdad? Como dice la palabra, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues no hay desviadero, ¿verdad? Aunque hoy por hoy nosotros vemos tanto desvío, ¿verdad? Para alcanzar la salvación, ¿verdad? Sabemos que pues solamente es por la fe en Jesucristo y nada más. Gracias, querida Janet. Muy bien. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Vamos con Ángel y después vamos con Isidra y también con José. Cortito, directo al grano, hermano. Amén, amén. Como dice su palabra, dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. La fe es un regalo, aleluya, gloria a Dios, el cual pues nos tenemos que apropiar de él y lo ponemos que tener en manifiesto. Tenemos que otorgar de lo que Dios nos ha dado, aleluya, gloria a Dios,
porque es algo maravilloso, y solo por fe, como dice en Romanos 8:1, solo por fe el justo vivirá. Amén. Excelente. Gracias, Ángel. Querida Isidra, y concluimos con José. Amén, maestro. Pues la fe, ¿verdad? Y la certeza que nosotros como cristianos tenemos no ha sido por nosotros mismos, sino es algo que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Y pues verdaderamente, si el Espíritu Santo no nos ayudara, yo creo que en medio del camino nos regresaríamos. Pero nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ayuda a que esa fe siga pues creciendo en nosotros. Eso Gracias, es querida Isidra. lo que entiendo. Excelente. Muy bien. Vamos con José. Sí, pastor, como lo acaba de decir la hermana, yo tengo entendido que la fe es un don que recibimos del Espíritu Santo para creer más en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, querido José. Muy bien, ustedes mencionaron en reiteradas ocasiones en sus comentarios que la fe es un regalo de Dios. No es que de la noche a la mañana yo me levanté y dije, ahora sí tengo fe, ¿verdad? Los teólogos dicen que la fe es la mano que recibe la gracia de Dios, el regalo de Dios, ¿verdad? Esa no es nuestra, eso es algo que Dios nos da, y bien decía Isidra, a través del poder del Espíritu Santo. Siembra la semilla de la fe en nuestros corazones, y es el Espíritu Santo literalmente que lo va regando, lo va cuidando, lo va eh, protegiendo, ¿verdad? Todos los ataques del maligno, hasta que esa fe crece y se convierte en un árbol. Esa semillita se convierte en un árbol y da sus frutos, ¿verdad? Entonces, la fe es un regalo de Dios que Él nos ha dado para que, postrados a los pies de Cristo, el objeto de nuestra salvación, eh, tengamos ese acceso directo al Padre. Y la otra, solo por las Escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios es la única fuente, la única autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todas las Escrituras encontramos aquí a Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces aquí están las tres solas. Resumiendo, que es que somos salvos solo por la gracia de Dios. Eso significa que el esfuerzo, la acción humana queda completamente excluida solo por la fe que Dios mismo nos ha dado en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio. Otra vez, no es algo que nosotros lo adquirimos, no es algo que nosotros por ser buenas personas lo tenemos, absolutamente nada. Y al fin, somos salvos solo por las Escrituras, ¿verdad? Porque allí encontramos la verdad absoluta de Dios. La verdad que usted y yo somos pecadores y que por nuestros propios méritos jamás llegaremos a ver el rostro de Dios. Y la verdad que solamente Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien murió en la cruz para pagar el precio justo de su redención, de su perdón, y darnos la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo. Muy bien, ya hemos analizado la reforma luterana, hemos analizado los puntos principales de la reforma luterana, que el Señor a través de este siervo nos ha llevado a abrir la Biblia, a leerla, conocer a Dios y aplicar a nuestras vidas. Ahora vamos a ver la diferencia en la interpretación. ¿Cuál es la autoridad de muchas denominaciones? Aunque usted pregunte a todas las denominaciones del mundo, van a decir que su autoridad viene de la Biblia. Sin embargo, la práctica, hay una gran diferencia entre la teoría
y la práctica. Y vamos a ver aquí. Muy bien. La primera, y estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Su autoridad. ¿Dónde viene su autoridad? Da igual peso tanto las escrituras como la tradición sagrada, ¿verdad? Como la sagrada tradición. Entonces ahí ya empezamos. Estamos poniendo dos, las tradición, sí, las tradiciones al mismo nivel de la palabra de Dios. Las autoridades determinan la verdad, escritura, tradición y el magisterio de la iglesia. Entonces aquí es como ellos tienen la última palabra, ¿verdad? Y ellos son infalibles. ¿No? Entonces ahí la palabra de Dios, la autoridad de Dios pasa a segundo término porque ya no tiene poder de autoridad. ¿No? Entonces, esa es la primera cosa, esa es su autoridad. Y usted ve, lo colocan la filosofía otra vez para que encaje con la palabra de Dios. Esa es la primera cosa. Ahora, la iglesia luterana, su autoridad, ¿qué dice? Las escrituras son la única fuente y autoridad de doctrina y práctica. La única fuente y la única autoridad. También Martín Lutero decía que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Si hay algunos pasajes de difícil comprensión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la Biblia, vamos a leerla, vamos a ver su contexto, lo que viene después. Vamos a analizar el contexto cultural, el contexto histórico, de qué está hablando Jesús o los profetas en este texto bíblico, ¿verdad? Entendiendo todo eso, leyendo la escritura, que ella sea la que se interprete a sí misma, ¿verdad? Como dice aquí, hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana. La razón humana debe estar subordinada a las escrituras y no al revés. Hay cosas que humanamente usted y yo sabemos que somos limitados. El razonamiento humano nuestro es diminuto, es insignificante en comparación con Dios, ¿verdad? Y a veces, hermano y hermana, hay líderes espirituales que quieren darle órdenes a Dios, piensan que saben más que Dios, ¿verdad? Y le dan esa interpretación a la palabra de Dios, cuando en realidad nosotros estamos sometidos a la Biblia. Si hay un pasaje bíblico que no lo entendemos, lo volvemos a leer, buscamos su contexto, como dije anteriormente. Es un maravilloso rompecabezas. Toda la Biblia está conectada entre sí y eso le ha pasado a usted, me imagino que a mí también, cuando usted lee un pasaje bíblico, aplica a su vida en este momento, es una situación que está pasando. Después de un tiempo, vuelve a leer este mismo pasaje bíblico y se aplica a su vida de una forma práctica en su momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz y penetra hasta la médula de los huesos. No podemos enjaularle a la palabra de Dios en la jaula de la razón humana. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otras autoridades, fuentes de verdad podrían desviarnos si permitimos que influya en nuestra interpretación bíblica? ¿Qué otras autoridades o fuentes de verdad, entre comillas, pueden interferir? ¿Qué piensa? Muy bien, vamos a darles una querida Isidra, adelante. Isidra, el micrófono, querida hermana. Maestro, es que me quedó la mano levantada de Ok. antes. Ya, no se preocupe. Muy bien.
¿Qué piensan Profesor, ustedes? disculpe, Sí, ¿podía repetir Janet. la pregunta? Sí, podía repetir la pregunta que se me como Sí, cortó dice, aquí. ¿qué otras autoridades, fuentes de verdad, entre comillas, podrían desviarnos si permitimos que influyan en nuestra interpretación de la Biblia? ¿Qué otras fuentes, qué otras autoridades o fuentes extra bíblicas, si se podría decir, aquí estamos Bueno, podría ser, pensando? profesor, nuestra misma razón humana, como fue el caso de Zwingli, ¿verdad? Los legalismos, las falsas doctrinas, ¿verdad? Que se levantan. Por ejemplo, yo veo eso que se llaman los testigos de Jehová. Ellos, además de la Biblia, ellos usan otros libros ellos le llaman la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Casi todas las, ¿cómo se llama? Las creencias de hoy, pues las contemporáneas y de ayer, siempre quieren como agregarle algo más a la autoridad de la palabra, ¿verdad? Sienten que la palabra sola por sí sola no es buena, pero o que no tiene el poder que debe tener, ¿verdad? Entonces, si nosotros agregamos a la palabra nuestra razón, nuestra lógica, nuestra manera de pensar o de ver las cosas, pues eso ya influye en la interpretación sana y correcta de la Biblia, ¿verdad? Una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su solo intérprete, no debemos eh, agregar nada más ni poner nada más. Yo sí entiendo Gracias. que a veces, pues, pues uno, por ejemplo, cuando uno estudia pues, teología o como en este caso que estamos estudiando, claro, uno puede investigar y todo lo demás, pero lo que investiguemos en otros libros y así no debe ser nuestra fuente de autoridad. Nuestra fuente de autoridad es la Biblia, la Escritura. Gracias, querida Janet. Bien dicho, hermano. Escuchemos a Juana. Tenía la mano levantada, Juana. ¿Está por ahí, hermana? Hola, los saludo en el nombre del Señor. Sí, lo mismo que dijo la hermana, la falsa doctrina, Ahí la perdimos, Juan. todo eso que no venga con Dios, todas esas cosas, pastor, todo eso. Gracias, querida Juana. Muy bien. Excelente. Y aquí hay algunos puntitos, ¿verdad? Que hemos escogido la revelación directa o continua de Dios. Eh, no, no estamos en desacuerdo que Dios todavía sigue hablándonos. Es el mismo Dios de los profetas, de los apóstoles, ¿verdad? Pero basar la enseñanza bíblica en una revelación directa de sueños, de interpretaciones, eso deja a un lado la palabra de Dios y puede convertirse en una arma de doble filo para las personas. Hoy en día existe mucho de esto, ¿verdad? La revelación directa, las profecías, cada quien antes de la clase hablábamos un poquito, mientras más el título de un pastor es como un profeta, es un apóstol, más autoridad tiene en su iglesia, más dominio tiene en su iglesia, ¿verdad? Y a veces lo que pasa, esto es mucha, si se podría decir, con, no sé si la palabra va a salir un poco fuerte, es holgazanería de los pastores, que no dedican el tiempo a estudiar las escrituras. De pronto se paran el domingo a decir, yo tuve una revelación de Dios anoche. Dios me habló de esta forma, ¿verdad? Y muchas de esas cosas realmente son para llamar la atención de la gente. Y a veces somos curiosos. En las congregaciones queremos mucha curiosidad, queremos algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Y eso hace mucho, ¿verdad? Y eso hay mucho enfoque hoy en día. La gente está tan confundida, hermanos y hermanas. Y eso no es tanta culpa de los pastores o de los líderes espirituales, es nuestra culpa. Porque usted y yo nos sentamos, escuchamos, inclusive le damos al pastor, bueno, pastor en muchos casos, en algunas denominaciones, ese poder absoluto. Caemos en la misma situación de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que le damos el papado, esas jerarquías, donde el pastor
e inclusive, y usted me va a corregir si yo estoy equivocado, hay algunas denominaciones que los pastores dicen que ellos no pecan, que los creyentes son los pecadores, pero ellos no pecan, ¿verdad? ¿Dónde está eso en la Biblia? Todos somos pecadores, los pastores, los líderes espirituales somos más golpeados porque el diablo quiere que no proclamemos el Evangelio. Decir que uno no peca es ir en contra de la palabra de Dios. Dos cositas por el estilo, ¿verdad? Y eso pasa mucho, mucho hoy en día. Las emociones también, que se enfoca mucho en eso, pero el Espíritu Santo trabaja con emociones o sin emociones, ¿verdad? Es el que hace la obra en nuestros corazones. También las presuposiciones falsas, alguien me dijo que es así, ¿verdad? Entonces, alguien me dijo que es así, que esto cree, el pastor me dijo que es así y yo lo voy a creer y eso es lo que se comunica hacia los demás. Hay un juego que cuando era niño, no sé si ustedes jugaban en su escuela, era como pasar el mensaje a otros. Había como una fila grande que hacía y uno decía un mensaje y la idea era que el mensaje no se distorsione con el paso del grupo. Y créame que sí pasaba. Al fin llegaba otro mensaje, ¿verdad? Y era un juego y era como chiste, ¿verdad? Que al fin terminaba siendo un chiste. Pero a veces pasa eso. No, que el pastor me dijo que es esto, que es así. No, que el hermano me dijo esto, que el otro. Pero a veces, otra vez volviendo, no leemos las escrituras, ¿verdad? Y eso a veces se convierte en un dogma que no lo que me dijo la otra persona es la verdad y esa verdad es inquebrantable. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Ir a las escrituras. Ustedes bien decían, pedir que el Espíritu Santo, ¿verdad? Me haga ver las escrituras a la luz de la voluntad de Dios para aplicar a mi vida, porque el que más necesita soy yo. Necesito escuchar la ley de Dios con todo su rigor, que bote, que pisotee, que aplaste mi orgullo, mi arrogancia, mi incredulidad, y luego que sea la Biblia mismo con el dulce evangelio que me consuele con ese bálsamo suave. Otro, el camino del mundo. Hoy estamos en el mundo, ¿verdad? Que cambios, que cosas por el estilo, que la evolución, que algunos creyentes quieren quedar bien con la evolución y la creación. Creemos un poquito de allá, un poquito de acá, no importa, al fin que no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la autoridad de Dios no es importante en nuestras vidas. Yo viví en Estados Unidos muchos años y ahí vi un poco más de quizás más descarada las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Personas del mismo sexo casándose, pidiendo, exigiendo derechos, ¿verdad? Tremendas cosas que pedían a los gobiernos, a la gente que aceptara. Y los cristianos éramos vistos como los peores, anticuados, que no nos modernizamos, que no, inclusive nos pasaban a decir que no tenemos corazón por esas personas, que son humanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es pecado, sin contra la voluntad de Dios, querer hacer lo que yo quiero y no la voluntad de Dios. Otra cosita, la emoción o la experiencia, ¿verdad? Hoy en día, mientras más emocionados somos, mientras más emoción mostramos, esta fue mi experiencia personal. Yo sentí eso en aquel lugar, en aquella iglesia, ¿verdad? ¿Nota usted un poquito cómo vamos encajando con el humanismo, con la razón humana? Es que si yo tengo muchas emociones, si a mí me hacen brincar, si a mí me hacen saltar, es que ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo actúa de una forma invisible, ¿verdad? El hecho de que estemos aquí estudiando la palabra de Dios, el hecho de que usted, hermano, hermana, abra la Biblia, se postre a Dios en oración antes de dormir, ore por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres. Esa es la obra del Espíritu Santo en su vida.
el hecho de que usted esté enseñando la palabra de Dios a otros, esa es obra del Espíritu Santo, porque yo por mi propia cuenta no quiero hacer nada, ¿verdad? Mi naturaleza pecaminosa me lleva a estar en contra de Dios, a estar sentado ahí sin hacer nada. Pero lo que usted está haciendo, que estamos haciendo ahorita, es obra del Espíritu Santo y es evidencia maravillosa del Espíritu Santo. No quiero alargarme mucho, ¿verdad? Pero a veces hay algunas denominaciones que hacen que, ¿verdad? Estadios y donde es un show del Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás eso puede estar muy bien para algunos, pero mucho de eso no es bíblico, ¿verdad? Un versículo de la Biblia sacado de contexto, alguien decía, es un buen pretexto para hacer una falsa doctrina. No, que esto dice así, que esto es una aplicación práctica, pero esto es bíblico, pero vamos al contexto. Más adelante, al fin de la clase, les voy a enviar 2 libros en el cual nos muestran, ¿verdad? Ustedes conocen, y no que muchos de ustedes, ¿verdad? Los diferentes, el género de la escritura de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo está escrita la Biblia. Hay narración, hay los libros proféticos, hay las parábolas que contaba Jesús, ¿verdad? Todo eso, al fin del día, tiene un género, es la forma como la escritura fue escrita. Entonces, entender todo eso, entender el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto bíblico, todo eso, entonces, la persona que va a predicar, la persona que va a hablar de la palabra de Dios, va a estudiar. Primeramente, y como siempre decimos, ¿verdad? La palabra de Dios es que el que va a compartir tiene que primero aplicar la ley de Dios con todo su rigor y después el evangelio, porque si nosotros no nos aplicamos eso a nosotros mismos, vamos a parecer arrogantes, vamos a parecer fariseos hacia los demás cuando queremos que otros hagan lo que yo personalmente no lo hago. ¿Está? Muy bien, es para tener en consideración que quizás muchos de nosotros han pasado por estas situaciones y lo que han hecho es nos han confundido, ¿verdad? Nos han obligado a hacer lo que no exige la palabra de Dios, nos han prometido lo que la palabra de Dios no promete. Y aquí está todo esto. En momentos de una persecución fugaz, en momentos donde los cristianos literalmente eran perseguidos, asesinados, el apóstol Pablo escribió esto a las iglesias que estaban en la diáspora. Y dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, si esto es la voluntad de Dios, si esto es obra 100% de Dios, ¿quién soy yo para cambiar los planes y los designios de Dios? ¿Verdad? Entonces, no tenemos el derecho de interpretar la Biblia como nosotros querramos, sino postrarnos a los pies de Cristo, postrarnos a los pies de la Biblia, si se podría decir, y escuchar que ella sea la que se interprete a sí misma, y así habrá paz en su alma, porque no será su interpretación, sino será Dios usándole a usted como un instrumento para que le cuente la historia de Cristo hacia los demás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esta clase hablé mucho yo. Cuéntenme, ¿alguna duda, alguna experiencia personal? Algo que esta clase le ayuda un poquitico. Janet, querida, adelante. Profesor, me parece una clase muy excelente y pertinente, y más en este tiempo, ¿verdad? Donde
No sé cómo andarán los demás países, pero por ejemplo aquí en Panamá esto es una cosa de loco. Eh, Emma, en este momento preciso, las personas dejan las iglesias de la sana doctrina y se van a estas iglesias donde hay todo tipo de profecías falsas, donde hay todo tipo de exhibicionismo y emocionismo, ¿verdad? Disfrazado de poder del Espíritu Santo. Así que esta es una clase muy pertinente, ¿verdad? Muy tremenda, profunda para este tiempo, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, a mí como pastora, eh, me, me hace sentir y entender y afirmar, ¿verdad? Esta clase es más como una afirmación, ¿verdad? De que vamos por el camino correcto y que aunque veamos tanta distracción y eh, cómo se está dañando, ¿verdad? La verdadera palabra, la verdadera fe, ¿verdad? La verdadera gracia. eh, Vamos por el camino correcto, ¿verdad? Porque pues es un tiempo donde hay demasiado exceso, profesor, demasiado, y lamentablemente, perdón, las personas les gusta eso, ¿por qué? Porque no hay eh, un mayor, una mayor exigencia, ¿verdad? De vivir la vida como manda la palabra y como le agrada a Dios, sino que cada cual, como dice la palabra, se desvía a lo que creen, ¿verdad? Así que excelente, profesor, en esta mañana. Muy feliz con esta clase. Gracias, querida Janet. Vamos a escuchar a Juana y después a Buenos días, Isidro. profesor. Discúlpeme que corte la conversación. Buenos días. Usted sabe que yo lo estoy tratando de seguir del día que empezaron, porque ya hace como 3 días que empezaron, ¿verdad? Yo Sí, soy de acá, no, el de lunes Argentina. nomás. El lunes, esta es la El, segunda, no se ha el lunes, el perdido lunes. mucho. Mm. Ay, bueno. Entonces, recién acabo de entrar porque digo, no sé qué hora es, no sé qué hora empieza a la mañana. Ya le voy a Yo enviar soy Alcira, el calendario bueno, soy Alcira en el grupo. Rivero de Argentina, que siempre he estudiado con usted y bueno, a ver, con ustedes. Así que me interesa seguir en el curso. No quiero perder el curso. Así que ya Gracias, sabe. hermana querida. Ya, muchas gracias. Vamos a tener en consideración para enviarle el calendario. Y así, entonces le voy a Amén, amén. resumir. Son las clases los lunes y los miércoles. Lunes. Ajá. Eh, Hora de Argentina sería en la Sería mañana 10 de la a mañana. 10. Sí. 10, Bueno, ¿verdad? muchísimas gracias, 10. profesor. Y en la noche a Disculpe por las 8. interrumpir. Ya, gracias, Muy hermana. bien, muy Vamos bien. con Juana. Vamos, Profesor, vamos. Adelante, profesor, hermana querida. le corrijo. En Sí, Argentina es a las 11 de la mañana y a 2 las horas. 9 de la Gracias por la noche. corrección. Gracias, hermana querida. Muy bien, a las 11. Y Entonces, 9 de la noche. 9 de la noche, tardecita. Gracias, querida Nancy. Ahora sí vamos con No, Juana. ya. Sí, le quiero dar las gracias por este curso, por hoy día también, profesor, porque sí, hay muchas tribulaciones. Este enemigo está atacando a mucha gente, en especialmente a los jóvenes. Sí, están pasando muchas cosas y de verdad le doy muchas gracias porque, ¿cómo se llama? Gracias al Señor podemos hacer muchas cosas y sé que Él nos ama mucho a todos. En estos últimos tiempos han sido muchas cosas, se han venido muchas cosas malas. eh, hemos pasado por muchas cosas, no solamente Chile, porque soy de Chile, en todos los países están pasando muchas cosas, profesor. Y sí, se han visto terremotos, muchas cosas, y le doy las gracias por este mensaje, por esta clase, porque de verdad me ha ayudado mucho con todas las clases que he hecho, porque este es como el quinto o sexto curso que llevo con ustedes, y gracias a ustedes soy la persona que soy ahora, y le agradezco mucho por todas las cosas que me han ayudado también en la Academia Cristo. Y estoy muy agradecida de ustedes porque gracias a ustedes soy la persona que soy y sé que los caminos de nuestro Padre es donde debemos estar. Te doy mil Gracias, gracias, querida. profesor, de verdad. Gracias, querida Juana. Y demos gracias al Señor por este privilegio de compartir la palabra de Dios
con ustedes y a ustedes por su participación. Querida Isidra, y luego vamos a, creo que nuestra hermana Nancy también tenía la manito levantada. Isidra, Amén, Nancy, hermano. concluimos con Ángel. Eh, pues agradezco a Dios, ¿verdad? Primeramente y a ustedes porque pues verdaderamente este curso está siendo de gran bendición para mi vida. Tengo un grupito de personas, ¿verdad? Que desde que yo empecé en academia, he estado enseñando lo que he aprendido y pues este curso, ahora sí, el que estoy llevando ahorita me enseña para que ellos, tanto yo como ellos, aprendamos, ¿verdad? Que pues solamente debemos obedecer la palabra del Señor, porque yo soy de Villahermosa, Tabasco, y acá se mueve mucho la doctrina de la prosperidad. Mm, ujú. Entonces, eh, pues esto nos ayuda para para que nosotros, ¿verdad? Vayamos haciendo caso u obedecer la palabra del Señor, como dice aquí, antes que a los hombres. Y pues creamos solamente a la palabra de nuestro Dios y que Él pues nos inspire a nosotros también para que lo que hablemos sea su palabra solamente. Y pues muchísimas gracias a, a Dios y Academia Cristo por lo que hemos aprendido. Ya pues con ya llevo 6 cursos y bendito mi Dios porque me ha enseñado, me ha sacado de muchas cosas que tenía yo por allí que no me hacían crecer, pero pues ahorita le doy la gloria a nuestro Padre Celestial y pues Dios los bendiga a todos los maestros, ¿verdad? Y Academia Cristo por estas enseñanzas. Gracias, querida Isidra. Y se me va a quebrar la voz al escuchar eso, ¿verdad? Es Dios que está haciendo eso en sus corazones, ¿verdad? Lo Gloria a que Dios. nuestra oración es que usted tenga paz, la paz que Amén. Cristo le da, esa paz que encuentra en la Biblia, porque sí, bien bien han dicho ustedes, muchas denominaciones tristemente lo que han hecho es poner esa intranquilidad en nuestros corazones. ¿Seré Amén. salvo de verdad? ¿Verdad? ¿Estaré haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Cosas por el estilo, Sí. ¿verdad? Y al saber que Dios hace todo por mí y me perdona, así como soy, ¿verdad? Porque la gracia de Dios es lo que es, eso nos da paz, Amén. tranquilidad y amor para compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo que Dios nos ha dado gratuitamente lo vamos a hacer y este es en el aspecto espiritual, ¿verdad? No es Amén. como hablando de plata, pero es eso, ¿verdad? Porque a veces pasa mucho que ponen precio a la gracia de Dios, ¿no? Que sí, que Cristo hizo esto, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y ya esa gracia te convierte en una ley, en una obra, y no en la gracia como lo que lo describe la Biblia. Gracias, querida hermana. Sí. Querido Ángel, perdone, le dejé con la mano levantada. Ya debe estar cansadito hasta ahorita. Amén, amén, amén. En 2 de Pedro, versículo 19 y 21, Pedro destaca la importancia de la profecía y la escritura. La palabra profecía más firme se refiere a la revelación divina que los creyentes deben considerar con seriedad. La afirmación que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Subraya la necesidad de una interpretación comunitaria y guardar por el Espíritu Santo, lo que refuerza la idea de que la escritura es inspirada por Dios, que no es meramente humana. Aleluya, gracias, y no meramente humana. Amén.
Gracias, querido Ángel. Gracias por reiterar la importancia de lo que nos dice el apóstol Pedro en las Escrituras, y esto es un consuelo para usted y para mí, que la palabra de Dios es 100% confiable y sin errores, ¿verdad? Eso nos da la certeza absoluta de que cuando usted y yo compartimos la palabra de Dios, es Dios quien hace la obra a través del poder del Espíritu Santo. Usted es como aquellos, este, aquel sembrador de las parábolas de Jesús que tiraba la semilla, ¿verdad? La semilla es el Evangelio, la palabra de Dios, y eso hará su efecto en el tiempo de Dios, comenzando en nuestras propias familias. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que se mantengan firmes en esa fe. Querida Nancy, perdóneme, yo le dejé con la mano levantada. Adelante, querida hermana. Nancy, el micrófono, querida hermana, para que la escuchemos. Ahí está. Ahora sí, ¿Ahora me escuchan? súper bien. Bueno, de todo lo que estuve escuchando, me hizo acordar, eh, no voy a decir textualmente como dice la Biblia, pero donde en, cuando Jesús citará las buenas obras, evidencia invisible de la fe, invisible que nos salva. Es una parte de, del final de la Biblia, donde ahí, para mí, o sea, eh, justamente la fe, algo invisible que nos salva y se hace evidente con las buenas obras, pero esas buenas obras son gracia y obra de Dios únicamente, porque ya somos salvos desde el principio del mundo. Es querida Nancy, excelente. Sí, la fe, los frutos de la fe lo hacemos en gratitud por lo que ya tenemos, la salvación eterna que Cristo nos ha dado. Sí, la fe está primero y los frutos son el Sí, resultado, las obras son el resultado de esa fe. el resultado. Sí. Sí, lo hacemos por gracia, lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque quizás nos preguntamos, Señor, ¿tú hiciste eso por mí? Gloria a Dios, y es un corazón agradecido que dice, Señor, gracias por vivir en este mundo y poder compartir el Evangelio. Lo Es que más, nuestra... Jesús Sí, también, o adelante. sea, nos incita, eh, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando estuve preso, me fuiste a visitar, o sea, todas esas citas en el Apocalipsis también son parte de todo eso y, o sea, las buenas obras, frutos de esas semillas que fueron sembradas en una tierra fértil, hacen de que tengamos una buena obra, una buena cosecha, ¿no es cierto? Gracias, querida Nancy. Y justo estaba pensando en ese pasaje bíblico, ¿verdad? Del que usted menciona, cuando el juicio final, el Señor está separando las ovejas de los machos Las cabríos, ovejas de los y perdidos. me encanta ese texto bíblico. Me encanta más que todo la sorpresa de los elegidos de Dios, ¿verdad? El Señor dice, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etcétera, etcétera. Y estos siervos del Señor fieles se preguntan, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera, etcétera? Y le dice, cada vez que lo hicieron, uno de los más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y esto describe de una forma maravillosa la acción práctica de un cristiano.
El cristiano no anda con un cuaderno en la mano y dice, esta es mi agenda para hoy para hacer el bien. Mucho de las obras de gratitud que el cristiano hace son invisibles. Tanto así que usted cuando saluda a alguien con una sonrisa, cuando le dice buenos días, buenas tardes, ahí está mostrando el amor de Dios. O sea, no solo ves la gente se enfoca, que tengo que, no sé, comprarle algo, esto, o algún regalo caro, o algo para mostrar que soy creyente, ¿no? Las cosas pequeñas hacen gran diferencia en la vida de las personas. Entonces, lo que dice Nancy aquí es que el Señor nos lleve a ser cristianos prácticos más que teóricos y Amén. que esa práctica sea un fruto de gratitud por lo que Cristo ya ha hecho todo por nosotros, nos ha dado, haciendo una suma de todo lo que Él nos ha dado el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. Querido Ángel, ya para concluir su comentario, por favor. Amén. Referente, me diste de beber, cuando tuve sed, cuando tuve hambre me diste de comer. Esto es Mateo capítulo 25, ¿verdad? Correcto. Y es un juicio para galardones, ¿verdad? Sí, los que, obviamente, el, el- la condenación, ¿verdad? Los que van al cielo y los que van al infierno. El día del juicio final. Sí, porque si vemos en el versículo 14 de ese mismo capítulo 25, él dice que a uno da 5, a otro da 2 y a otro da 1. Los talentos. Pero claro, seguimos el texto y vemos a las ovejas, ¿verdad? A los cabritos, ¿verdad? Correcto. Benditas las semanas, ¿vale? Entonces vemos que al primero, que le dio 5, le multiplica, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y vemos que el juicio que ya tiene ese galardón, ¿no? Pasa al gozo de tu Señor. Vemos que al segundo también. Pero veo que el que ha recibido uno, la compensación es más amplia, la compensación es más larga. eh, ¿Verdad que sí? Es más larga la conversación, porque no es que me daste un talento, tuve miedo, los que di, que bueno, haberlo entrado a los bancos y me han dado mis intereses. Mal siervo, vemos que es más, que sembraste donde, que recoges donde no sembraste, que recoges donde no sembraste, parece que dice, aleluya, gloria a Dios. Vemos que la conversación es más larga, ¿verdad? Gracias, Y vemos Ángel. que Sí, entonces esa es una muestra de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La interpretación bíblica. Entonces vamos a tomar ese texto y vemos en el contexto de qué está hablando Jesús, cuál es el punto central de esa parábola. Entonces como ahorita no tenemos el texto frente a nosotros, no podemos como hablar de él, ¿verdad? Pero gracias, hermanos. Si nos enfocamos en lo que pasó al final, que es una aplicación práctica de nuestra fe, ¿verdad? amén. Mientras menos nos damos cuenta de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, más tranquilos, más en paz estaremos sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas. Vamos a cerrar Amén. con una oración. Mil gracias a todos por su participación y cerramos con esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Siempre, Padre Eterno, recordamos la historia que sucedió con el apóstol Pablo y Silas en la pequeña comunidad de Perea. Cuando ellos llegaron, Señor, a compartir el Evangelio, la gente de esa ciudad, de ese pueblo, los recibieron con toda con toda avidez, debo decir, con amor, con respeto. Pero cuando Pablo y Silas se pararon frente a ellos abrieron los pergaminos y empezaron a escudriñar las escrituras para comparar si Pablo y Silas estaban enseñando la verdad o le estaban mintiendo. Bendito Dios, que nosotros también, cuando estemos en alguna congregación, en algún grupo de reunión, sea esa también nuestra convicción de abrir la palabra de Dios sin comparar lo que nos están enseñando para ver si es la verdad.
Danos fortaleza, Padre eterno, cuando alguien no nos muestra la verdad bíblica, de defenderla, Señor, sabiendo que, Señor, una gota de veneno puede destruir nuestra alma. Una gota de mala interpretación bíblica puede arruinar nuestra alma para siempre y separarnos de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, guíales a través de tu Espíritu a tus pies, Señor y Salvador, que se alimenten diariamente de tu verdad, de tu palabra, que beban del Amén. agua de vida, para que cada día fortalecidos, alimentados por tu palabra y sus almas rebosantes con el agua de vida, compartan valientemente el Evangelio con otras personas, sin agregar ni quitar nada a lo que ya ha sido escrito, a lo que ya ha sido hecho, a lo que sigues haciendo por cada uno de nosotros. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todos tengan una bendecida tarde, resto del día, y con el favor de Dios, no puedo creer lo que hoy es miércoles ya. Nos veremos el lunes. El Señor les conceda Amén. Amén. Que Dios Dios bendiga. los bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Profesor, Amén.